Muy bien, trabajemos ahora los conceptos básicos de la trigonometría, sobre todo enfocada en el plano cartesiano. Tenemos tres conceptos: definición de ángulo y medida de los mismos, ángulo en posición normal y coterminales, y funciones trigonométricas de ángulos en posición normal. Comencemos entonces con la definición de ángulo y la medida de los mismos. Un ángulo se forma por la rotación de una semirrecta alrededor de su origen. Por lo tanto, tiene un lado inicial y un lado terminal, y a la abertura es la que llamamos ángulo, y este es el origen. Los ángulos se clasifican según lo que midan sus ángulos, pero vamos a hablar precisamente de la medida de esos ángulos. Entonces tenemos la medida convencional, que son los grados sexagesimales, es decir, una circunferencia se divide en 360 partes iguales y a cada partecita la denominamos un grado. Por lo tanto, una circunferencia tiene 360 grados. Pero en trigonometría hay otra forma de medir los ángulos y es el radián. Vamos a ver precisamente qué es un radián en la siguiente animación. Muy bien, miremos. Entonces, ¿qué es un radián? Tenemos el radio y cuando logramos que el arco subtendido por dos radios mida lo mismo que ese radio, entonces estamos hablando de un radián. Ahora la pregunta es, ¿cuántos grados son un radián? Y en una circunferencia, ¿cuántos radianes hay? Entonces miremos. Tenemos 1, 2, 3.1416 aproximadamente para media circunferencia. Y este número es familiar para nosotros, que es el número pi. Es decir, en 180 grados hay pi radianes, o sea, 3.1416. Esta relación es muy importante. Por lo tanto, un radián, o sea, si cogemos 180 y vimos en 3.1416, tenemos que un radián en grados sexagesimales es 57.3 aproximadamente. Recuerden bien esta relación. Muy bien, ahora que tenemos clara la relación entre radianes y grados sexagesimales, vamos a realizar dos ejemplos donde pasemos de una unidad a otra. Primero, pasemos 120 grados sexagesimales a radianes. Entonces tenemos 120 grados, usamos el factor de conversión. Como lo que queremos es cancelar los grados, entonces ponemos 180 grados en la parte de abajo, que equivalen a un pi radian. Usamos esta relación, ¿cierto? Entonces acá cancelamos grados con grados y nos queda entonces que esto será igual a 120 pi radianes sobre 180. Procedemos a simplificar. Entonces, simplificamos esta fracción a su máxima expresión y nos da un valor de 2 pi tercios radianes. Es decir, 120 grados equivalen a 2 pi tercios radianes. Bien, esta sería la respuesta de esa primera parte. Ahora vamos a pasar 5 pi sextos radianes a grados sexagesimales. Entonces, ¿cómo usarla para pasar de radianes a grados sexagesimales? Entonces, tenemos 5 pi sextos, 5 pi sextos de radianes. Entonces usamos el factor de conversión. Como ahora lo que queremos cancelar son los radianes, entonces ponemos que pi radianes en la parte de abajo, porque es lo que quiero cancelar, equivale a 180 grados sexagesimales. Cancelamos radianes con radianes, entonces me queda que esto va a ser igual a 5 por 180 dividido
6. Si realizamos esta operación, entonces nos da 150 grados sexagesimales. Es decir, 5 bisestos radianes equivalen a 150 grados sexagesimales. Aquí entonces pasamos de una unidad a otra. Entonces ya sabemos cómo pasar de grados sexagesimales a radianes y viceversa. Muy bien, trabajemos ahora el segundo concepto, que es ángulos en posición normal y ángulos coterminales. ¿Qué es un ángulo en posición normal? Es un ángulo que está ubicado dentro de un sistema de coordenadas rectangulares, que su vértice coincide con el origen y su lado inicial con el eje positivo X. O sea, es decir, todos estos ángulos están en posición normal. El ángulo alfa, el ángulo beta, porque coincide con el origen su vértice y su lado inicial con el eje positivo X. Y el ángulo teta también es un ángulo en posición normal. Siempre que nos movamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, como los ángulos alfa y beta, estamos hablando de ángulos positivos. Pero si lo hacemos en el sentido de las manecillas del reloj como el ángulo teta, entonces el ángulo es de signo negativo. Eso es la definición de ángulo en posición normal. Ahora, ¿qué son ángulos coterminales? Son ángulos en posición normal que comparten el mismo lado terminal o el mismo lado final. En este caso, todos estos ángulos, 55, 415, que es dar toda la vuelta completa de 360 más otros 55, también es coterminal con ese de 55, y este negativo de menos 305 también es coterminal porque comparten el lado terminal. Entonces este sería el segundo concepto, que son ángulos en posición normal y ángulos coterminales. Tercer concepto, funciones trigonométricas de ángulos en posición normal. Bueno, como vemos, este ángulo está en posición normal, cumple con la definición de ángulo en posición normal, y tenemos sobre él ubicado un punto de coordenadas X y Y. Si por ese punto trazamos una perpendicular hacia el eje X, se nos forma un triángulo rectángulo. Si se nos forma un triángulo rectángulo, a los triángulos rectángulos le podemos aplicar el teorema de Pitágoras, lo que nos va a hacer posible hallar la distancia que hay entre el origen, o lo que mide, o la distancia que hay entre el origen y ese punto de coordenadas X y Y. ¿Cómo lo hacemos? Como dijimos, aplicando el teorema de Pitágoras y asumiendo que esa R o radio, vector, que así es como se le conoce, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a realizarlo. Cómo hallar esa R. Entonces esa R la hallaríamos simplemente, diríamos que R al cuadrado va a ser igual a esta distancia que hay de 0 hasta la X al cuadrado, sea una distancia X al cuadrado, más esta distancia que hay hasta acá, que es esta misma que hay hasta acá, o sea, Y al cuadrado. Si queremos la R solita, entonces diríamos que R, tendríamos que sacar raíz cuadrada a ambos lados, entonces nos quedaría que R sería igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces tendríamos ya todo un triángulo rectángulo con la medida de todos sus lados. Sabríamos cuánto vale esta X, o sea, esta distancia, esta Y esta R, o sea, tendríamos los dos catetos y la hipotenusa. Y podríamos establecer unas razones entre esos lados. A esas razones se les llaman funciones trigonométricas de ángulos en posición normal. Es decir, a la razón entre la distancia Y la del radio se le llama la función seno del ángulo.
la razón entre la distancia x y el radio se le llama la función coseno. La razón entre la distancia y y la distancia x se le llama la función tangente. La razón entre la distancia x y la distancia y se le llama la función cotangente, porque es la cofunción de tangente. O sea, esta es y sobre x, mientras que esta es x sobre y. La relación o la razón entre la distancia o lo que mide el radio y la distancia x se le llama función secante. Y esa es la cofunción de la función coseno. Mientras que esta es x sobre r, esta es r sobre x. Y finalmente tenemos la función cosecante, que es la razón entre el radio y la distancia y. Esa función cosecante es la cofunción de seno, porque mientras esta es y sobre r, esta es r sobre y. Entonces, aquí tenemos las 6 funciones trigonométricas de los ángulos en posición normal. Estas funciones van a tener unos signos dependiendo del cuadrante en el que se ubiquen. Por ejemplo, si estamos en el cuadrante 1, o sea, entre los ángulos de 0 a 90, las 6 funciones van a ser positivas. ¿Por qué? Porque tanto la x como la y son positivas y el radio vector o el radio, la distancia r, siempre es positiva. Entonces, al ser los 3 lados del triángulo que se formaría en este cuadrante, como es este caso, todos positivos, las 6 funciones son positivas. En el segundo cuadrante, entonces no va a ser así, todas no van a ser positivas, porque la x es negativa, porque está por detrás del 0, la y es positiva y el radio es positivo. Entonces aquí las únicas positivas van a ser seno y su cofunción, que es cosecante. En el tercer cuadrante tendríamos que tanto la x como la y son de signo negativo y el radio, ya hemos dicho, siempre es positivo. Entonces, en este tercer cuadrante, las únicas positivas serían la tangente y la cotangente. Porque serían y sobre x y x sobre y, ambas negativas, menos sobre menos me darían positivas. El resto de las otras funciones serían negativas. Y finalmente en el cuarto cuadrante tenemos que la x es positiva y la y negativa. Vuelvo y digo, el radio siempre es positivo. Entonces en el cuarto cuadrante las únicas positivas van a ser coseno y su cofunción, que es la secante. El resto van a ser negativas. Entonces, repasemos. Primer cuadrante, todos positivos, todas las funciones positivas. Segundo cuadrante, solamente seno y cosecante. Tercer cuadrante, tangente y cotangente son las únicas positivas. Y cuarto cuadrante, solamente coseno y secante. Entonces, ahí están las funciones trigonométricas de ángulos en posición normal. Comencemos ahora entonces con los ejemplos. El primer ejemplo es hallar las funciones trigonométricas del ángulo en posición normal cuyo lado final pasa por el punto de coordenadas 3, menos 4, el que tenemos ya acá representado, y el ángulo entonces en posición normal del que nos están hablando sería este ángulo. Vamos a llamar ese ángulo θ. Entonces vamos a hallar las funciones de este ángulo θ. Entonces tenemos ya a la coordenada x y y, nos falta r. Entonces r sería igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces r sería igual a 3 al cuadrado, que es 9, más menos 4 al cuadrado, que es 16. Recuerden que todo número negativo elevado a una potencia parda positivo, por lo tanto r sería la raíz de 25, es decir, r sería igual a 5.
Ya teniendo R, estamos listos para hacer las funciones. Tenemos la función seno de ese ángulo θ sería y, que sería menos 4, sobre R, que es 5. Coseno sería entonces X, que es 3, sobre R, que es 5. Tangente θ sería menos 4, que es Y, sobre X, que es 3. Aquí tendríamos las funciones básicas, y las cofunciones serían entonces para seno, que es la cosecante, menos 5 cuartos, para coseno, que es la secante, 5 tercios, y para tangente, es la cotangente, sería menos 3 cuartos, cumpliéndose así que en el cuarto cuadrante las únicas que son positivas son coseno y su cofunción, que es la secante. Pasemos entonces ahora al siguiente ejemplo. Tenemos que el seno de un ángulo θ es de 8 sobre 10. Es decir, si tenemos el seno, tenemos la Y la R. También nos dicen que está en el segundo cuadrante. Eso nos va a servir para los signos más adelantico. Entonces, vamos a hallar la X, que es la que nos hace falta. También sería la raíz cuadrada, en este caso de R al cuadrado menos Y al cuadrado. En otras palabras, en este caso particular sería la raíz cuadrada de 100, que es R al cuadrado, menos 64, que es Y al cuadrado. X entonces nos daría raíz de 36, es decir, X es 6. Muy bien. Teniendo ya a X, a Y y a R, podemos empezar. El seno ya lo tenemos, es 8 sobre 10. El coseno entonces sería X sobre R, o sea, 6 sobre 10. Y la tangente sería Y sobre X, es decir, 8 sobre 6. Pero recuerden que en el segundo cuadrante son solamente positivos seno y su cofunción, es decir, la cosecante. Entonces, el coseno y la tangente y sus cofunciones son negativas. O sea que también va a ser negativa la secante, que sería menos 10 sextos, y también va a ser negativa la cotangente, que sería menos 6 octavos. Espero que les haya quedado claro este asunto de las funciones trigonométricas de ángulos en posición normal.